¿qué tal? Yo soy Lili Benavides y les doy la más cordial bienvenida a Salud al Día. Estamos transmitiendo a través de la señal de Canal 28, Televisión Inteligente, para todo el estado de Nuevo León y también para todo el sur del Valle de Texas a través de la señal de Somos el Valle. Y quédense con nosotros durante toda esta hora de Salud al Día, ya que el día de hoy vamos a hablar sobre vasculitis. Y ya están listos nuestros especialistas para explicarnos todo acerca de este padecimiento y también para contestar todas nuestras dudas y nuestras preguntas. Pero antes de entrar de lleno con el tema del día de hoy, los quiero invitar a que vayan a mis redes sociales Lili Benavides C en Facebook o en Instagram, o le pueden poner también hashtag LiliTips para que encuentren la receta de esta semana de lunes sin carne. Y se las voy a compartir el día de hoy, ya que recuerden que es bien importante un día a la semana no comer alimentos de origen animal por nuestra salud, por los animales y por el planeta. Sí, así que la receta del día de hoy es un estofado de garbanzos que lo estamos viendo en pantalla. Los ingredientes están muy sencillos, son garbanzos, zanahoria, hierbas de olor, tomate, pero si ustedes quieren saber el paso a paso de esta receta, vayan a mis redes sociales Lili Benavides C en Facebook o en Instagram y ahí van a encontrar todos los detalles de esta y de muchas más recetas de el lunes sin carne. Así que vaya, elabore la receta y luego me platica ahí en los comentarios qué tal le quedó, si le gustó a su familia o bien si usted tiene alguna sugerencia de alguna receta que quiere compartirnos con todos nosotros aquí en Salud al Día, pues hágamelo saber para que la compartamos aquí en su programa de Salud al Día. Y bueno, ahora sí, para comenzar ya con el tema del día de hoy, vamos a ver esta cápsula sobre la vasculitis que hemos preparado para todos ustedes. La vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos. Ocurre cuando el sistema inmune ataca a los vasos. Puede ocurrir por una infección, una medicina u otra enfermedad. Sin embargo, la causa a menudo es desconocida. La vasculitis puede afectar las arterias, venas y capilares. Las arterias son vasos que trasladan la sangre desde el corazón hacia los órganos del cuerpo. Las venas son vasos que trasladan la sangre de regreso al corazón. Los capilares son pequeños vasos sanguíneos que conectan las arterias y las venas de menor tamaño. Cuando un vaso sanguíneo se inflama, puede estrecharse y hacer más difícil el paso de la sangre, cerrarse completamente, por lo que la sangre no puede pasar, estirarse y debilitarse tanto que brotan. Los síntomas de una vasculitis pueden variar, pero suelen incluir fiebre, inflamación y una sensación general de enfermedad. La meta principal del tratamiento es detener la inflamación. Se desconoce con exactitud la causa de la vasculitis. Se apunta una posible causa genética, también autoinmune, de reacción a medicamentos o por una infección como el virus de la hepatitis B o C. La vasculitis también puede formar parte del cuadro clínico de otras enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia y el síndrome Sjögren, que ataca las glándulas que produce la saliva y las lágrimas. Pues como ven, esta enfermedad es muy diversa y la verdad vale mucho la pena aprender, porque recuerden que en Salud al Día nuestro objetivo pues es informar sobre nuestra salud y aprender sobre todos estos padecimientos y cómo identificarlos. Por eso, como vieron, pues ya tengo aquí a mis invitados y los expertos en este tema y voy a comenzar presentándoles aquí a mi izquierda a la doctora Andrea Tovar Garza, quien es dermatóloga. Muy buenos días. Buenos días, Lili, mucho gusto. Mucho gusto y gracias por asistir aquí a Salud al Día. Gracias. Y también les quiero presentar a la doctora Mara Cecilia Olivo Gutiérrez, quien ella es médico internista y nefróloga, ¿verdad? Gracias, Lili. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, Mara, por acompañarnos. Y también, bueno, como ustedes ya conocen al doctor Kiber González, quien es
nuestro reumatólogo de cabecera. Muy buenos días, Kiber. Muy buenos días, Lila. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos y por realmente ayudarnos a entender, porque bueno, lo que estuve leyendo es que es una enfermedad un poco complicada, Kiber, pero explícanos qué es la vasculitis. Pues la verdad es que sí, un poquito complicada. Ajá. Y también como tiene muchas manifestaciones en todas partes del cuerpo, como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, Ajá. hay que tomar en cuenta que pues, puede ser muy complicada porque se manifiesta en la piel, en los ojos, en el riñón, en donde sea, en el Claro. pulmón, donde sea, corazón. Claro. Entonces la verdad es que, como bien lo decía el video introductorio, es una inflamación de los vasos sanguíneos. Ajá. Generalmente el sistema inmunológico, tu sistema de las defensas, ataca los vasos sanguíneos y eso se le llama inflamación. Ajá. ¿Ok? Entonces esta inflamación puede ser porque tengas, este ataque puede ser porque tengas un error en tu sistema de las defensas que ataca tus vasos sanguíneos, se equivoca, Ok. o puede ser provocado por alguna sustancia como drogas. Ok. Generalmente la cocaína viene acompañada de una molécula que se llama levamisol, Ajá. que también provoca vasculitis, o varias drogas pueden provocar esta reacción del sistema inmunológico hacia tus vasos sanguíneos, Ok. así como varias infecciones también pueden provocar esta reacción de tu sistema inmunológico contra tus vasos sanguíneos. Ok. Entonces, si tomas en cuenta dónde están los vasos sanguíneos, entonces te puedes dar una idea de cómo se pueden hacer las manifestaciones y dónde pueden ser. Están en todos lados. Claro, desde el es como cerebro. una red, Es una ¿verdad? red. O sea, si recordamos aquella estampita, ¿no? Que veíamos en las clases de biología o de ciencias naturales, en donde veíamos esta como una red de venas, capilares, arterias. Así es. Entonces, me imagino que por eso es su gravedad, ¿no? Exactamente, porque generalmente las manifestaciones no son tan graves, pero pueden llegar a ser muy graves. Esta inflamación que provoca el sistema inmunológico puede hacer que el flujo sanguíneo, se vuelva turbulento en lugar de tener un flujo constante y suave. Al volverlo turbulento, se predispone a que generes trombos o coágulos, que conocemos como Ok. coágulos. Sí. También puede haber que esos coágulos obviamente tapan finalmente los vasos sanguíneos y causar un desabasto en el oxígeno, entonces Ajá. provocar un infarto de cualquier órgano que esté Ok. siendo atacado, Atacado, claro. afectado, ¿no? Entonces, también puede pasar que esta inflamación rompa el vaso sanguíneo y haya derrames, por así decirlo, Sí, o sí, hemorragias. Entonces, esta es la manera en la que causa los daños las vasculitis. La mayor parte de Ok. las vasculitis, ya sea que se tape la arteria o que se reviente, más que arteria el vaso sanguíneo, Ajá. o que se tape el vaso sanguíneo, que se reviente o que se tape. Ok. Entonces, finalmente es una enfermedad del sistema inmunológico que puede ser provocada por infecciones o sustancias que hace que tus vasos sanguíneos se inflamen y estos al inflamarse se pueden tapar o se pueden reventar Ok. y eso es lo que provoca los síntomas. Claro, claro, y es muy diversa, doctora Mara, porque bueno, siempre estamos hablando aquí en Salud al Día de algún padecimiento, de algún trastorno, y por lo general, pues el cuadro clínico es el mismo en cada enfermedad, y en este padecimiento me llama la atención que es dependiendo en donde esté afectado o el tipo de Así es. vasculitis que haya. Así es. Dependiendo del tipo, pues bueno, es la presentación clínica que puede existir. Ajá. La realidad es que hablando específicamente a nivel del riñón, Ajá. los datos clínicos son bastante evidentes. De primera instancia, pues se piensa en la situación de que el paciente puede empezar a orinar, por ejemplo, sangre. Ok. Puede presentar orina espumosa, por ejemplo, que te habla del nivel de proteínas. Normalmente el riñón no debe tirar proteínas, ¿verdad? Ajá. Pero cuando evidenciamos esto, pues obviamente es una presentación bastante habitual y debemos de sospechar en una vasculitis. Claro. Hay que pensar en factores de riesgo que tenga el paciente. La realidad es que la edad también depende mucho del tipo de vasculitis que pueda llegar a tener, pero es importante identificarla puesto que inmediatamente se evidencian este tipo de daños y debemos de iniciar un tratamiento oportuno. ¿Por qué? Porque el riesgo de que esta enfermedad progrese y el daño renal se incremente es muy alto. Entonces, es bien importante saber en qué momento el riñón está empezando a ser dañado para implementar un tratamiento oportuno. Claro, claro, eso es lo más importante siempre. Y bueno, doctora Andrea, ¿existe alguna causa para que aparezca esta enfermedad? Bueno, es que eso va a depender del tipo de vasculitis que estemos hablando, Ajá. ¿no? Entonces, a nosotros en dermatología nos gusta mucho
poder hablar acerca del calibre del vaso sanguíneo que está afectado. Porque dependiendo de eso son las manifestaciones que nosotros como dermatólogos vamos a ver en la piel. Entonces, principalmente cuando son vasitos de pequeño calibre, estos nos dan ciertas manifestaciones, principalmente en extremidades inferiores, pero también las podemos ver en otras partes, pero generalmente tiende a ser como que esa área. Y la principal manifestación es algo que se llama púrpura. Entonces nosotros lo vamos a ver como si fueran manchas de color rojo intenso, incluso rojo violáceas, que a veces también pueden tener un color como de tipo azulado. Y lo característico de esto es que al momento de que tú tratas como de presionarlo, son lesiones que no se van a aclarar. Se quedan así incluso así en constantemente. nuestra piel pues se marca, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay muchas manifestaciones, digo, la púrpura es como que el hallazgo más patognomónico o principal cuando hablamos de una vasculitis de pequeños vasos, pero cuando ya los vasos son de mayor calibre y están afectando capas un poquito más profundas en la piel, podemos ver otras cosas, que ahorita mencionabas mucho como que este aspecto como en red, ¿no? Claro. Entonces, hay una manifestación que se llama livedo racemosa, que es como esta coloración, como si fuera exactamente como una red, que generalmente vamos a ver en extremidades inferiores. Y lo característico es que esa red va a romper como que su uniformidad, o sea, no se ve como una red completamente clara. Claro. ¿De acuerdo? Y tiende a afectar igual extremidades inferiores y de forma asimétrica. Y en esto, bueno, me llama la atención lo que nos acabas de comentar, doctora Andrea. ¿Se puede llegar a confundir, por ejemplo, con las arañitas o que vemos como varices, ¿no? Que, bueno, se transparentan también, digámoslo así, en nuestra piel, ¿no? Sí, claro, o sea, definitivamente hay que hacer un diagnóstico diferencial con eso. El principal es con algo que es completamente normal. No sé si, por ejemplo, a ti te ha pasado o a conocidos de que de repente con cambios de temperatura se les nota más como la circulación, ¿no? Entonces, eso se llama livedo reticular y eso es algo completamente normal. No es algo patológico, a todos nos puede pasar, es más común en las mujeres, es más común después de los 20 años de edad. Y lo característico o lo que nos va a diferenciar es que ahí sí se ve la red completamente homogénea, o sea, no hay esa ruptura. Y que esta parte es completamente reversible, o sea, no es algo que está ahí constante. Claro, claro, exactamente. Bueno, muy bien explicado y qué bueno que nos sacaste de esa duda, ¿verdad? Y bueno, doctor Kiber, leía por ahí también, y como ahorita nos lo comentó también la doctora Mara, que puede afectar desde personas adultos mayores, pero también hay niños, o sea, el rango de edades es bastante amplio. Sí, es bastante amplio. Generalmente en los niños hay un tipo de vasculitis más común, que es la púrpura de Genoch-Schönlein, o vasculitis por depósito de anticuerpos de IgA. Es más común en los niños, aunque también en adultos. Entonces, y todas las vasculitis en general pueden estar en los niños también. Hay una que se llama Schuch-Strauss, que también es más común en los niños. Esa provoca un poquito de asma también. Bueno, no provoca un poquito, bastante asma. Entonces, hay varias que hay predominio en la región pediátrica, ¿no? En el área pediátrica, pero realmente todas están ahí. Hay muchos, y nos vamos a hablar de eso, no vamos a terminar. Claro. Realmente lo que dijo la doctora Andrea de los calibres es algo que también tomamos en cuenta bastante y lo tomamos en cuenta todos los especialistas que rodeamos a la vasculitis. Y cada vasculitis cada enfermedad que provoca vasculitis tiene su característica. Entonces, vamos a hablar de la granulomatosis con poliangiitis, que anteriormente se llamaba granulomatosis de Wegener. Esta generalmente afecta a los vasos de pequeño calibre. Que es el grosor, digámoslo como así. Los capilares, lo que más cerquita de la piel, por así decirlo. Lo más cerquita. Entonces, hay que tomar en cuenta que esos capilares también están en el riñón, en el cerebro, en el pulmón, en todos lados. Sí. Pero lo que vemos es la piel. Sí, exacto. Entonces, por eso que estamos en el equipo ahorita, sí, de que la piel y el riñón. Claro, es importante. Es importante. Y pues bueno, creo que si se nos aparecen en la piel es porque también pueden estar en algún otro órgano, Exactamente. ¿Verdad? De hecho, algo en los primeros capítulos introductorios de vasculitis que leía hace tiempo fue, dice, si tienes un paciente que tiene alguna manchita en la piel, la púrpura, que te encontraste algún trazo de proteínas en el examen general de la orina y tiene dolor articular, porque también provoca artritis, piensa en vasculitis antes de pensar en las demás.
Porque vasculitis, así como usualmente es muy, entre comillas, tranquila, por así decirlo, puede llegar a ser muy catastrófica. Entonces, pero lo primero que hay que descartar es obviamente las infecciones que provocan también eso, pero las vasculitis en la parte inmunológica es algo que tenemos que descartar siempre. Entonces, yo creo que la vez que he trabajado con la doctora Mara, siempre es de que todo sí puede ser explicado por una infección, todo puede ser explicado por tal enfermedad, pero también las vasculitis, entonces buscamos siempre algo de vasculitis siempre. Claro, claro, y como dicen, y como bien dijeron, descartarlo para realmente poder hacer este diagnóstico oportuno y que el tratamiento también sea mejor y también el pronóstico y la calidad de vida de la persona también. Vamos a ir a un pequeño corte aquí en Salud al Día y regresando vamos a hablar sobre los signos y síntomas de la vasculitis. Quédese con nosotros, volvemos en un momentito a Salud al Día. Y bueno, pues el Lili Tip que les tengo el día de hoy es acerca de los dátiles. Esta fruta tiene un alto contenido en vitamina A, C, E, B1, B2 y B3 y por su contenido en taninos, fibra soluble e insoluble cuidan el sistema digestivo y alivian el estreñimiento. Los dátiles son grandes impulsorios energéticos ya que contienen azúcares naturales como glucosa, fructosa y sacarosa natural y por esta misma razón es considerado un endulzante natural y consumirlo con moderación no eleva los niveles de azúcares en sangre. Además contienen azufre orgánico que es auxiliar en la reducción de alergias estacionales o crónicas, así que para todos aquellos que en las tardes sobre todo se les antoja algo dulce, pues los dátiles es una excelente opción para que la tengan en su casa y realmente coman algo dulce pero saludable. Así que si quieren saber más de estos Lili Tips, ya sabe que me pueden encontrar en Lili Benavides C, en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues estamos hablando el día de hoy sobre la vasculitis y bueno, seguíamos hablando aquí con nuestros invitados que realmente hay muchos tipos de esta enfermedad, pero y los signos y síntomas supongo que varían también dependiendo la presentación de la vasculitis, pero hay unos síntomas generales, ¿no, Kiber? Que son los que podemos identificar. Sí, lo que podemos identificar de primera instancia es que hay que recordar que el sistema inmunológico está atacando tu cuerpo. Entonces, vas a sentir lo mismo que sintieras si tu sistema inmunológico estuviera atacando a una bacteria. Vas a tener fiebre, a lo mejor puedes tener pérdida involuntaria de peso, la sensación de fatiga, el cuerpo cortado, el que le llamamos así. Entonces, puede haber esta sensación de malestar general, que es lo mismo que sucede cuando estamos con una gripe bacteriana o viral, lo que sea, ¿no? Entonces, puede haber esto, pero generalmente dura mucho más tiempo, ¿no? O sea, es un inicio que puede ser entre meses y semanas. Generalmente el paciente no ubica muy bien cuándo empezó. Generalmente no te dice que lleva más de 1 año o 2 años. Generalmente ubica de que sabes que pasaron 5 meses. O sea, es algo subagudo, le decimos. Entonces, los síntomas generales pueden ser estos, ¿no? Como fiebre, malestar general, pérdida involuntaria de peso. Esto, a lo mejor un poquito de caída de cabello también puede haber, pero aunque ya es más dermatológico. Pero la verdad es que es lo que generalmente hay. Pero bueno, ¿eso quién no lo provoca? Claro, sí, o sea, qué difícil identificarlo, ¿verdad? Entonces, obviamente las infecciones siempre llevan mano, hay que buscar siempre una infección. Es importante porque a la hora del tratamiento es diferente a un antibiótico, un antimicótico, un antiviral, a un medicamento que está dirigido a apagar tus defensas para que te deje de atacar. Si te doy el medicamento que baja las defensas y estás realmente con una infección, pues le abrí la puerta para que hiciera su fiestecita. Entonces, los síntomas son muy variados, como bien lo platicábamos. La piel y el riñón, eso para mí es algo de lo más relevante. Obviamente no podemos ignorar tenemos el corazón. En los oídos, nariz y garganta puede haber sinusitis, otitis, úlceras orales, úlceras en la nariz. En el corazón puede haber infartos, incluso en el corazón, en el pulmón. Hay algo muy característico en el pulmón que es la hemorragia alveolar. Es una situación de gravedad, de emergencia, o sea, pone en peligro la vida y es de tratarla inmediatamente. El hígado también se puede inflamar. Tenemos también, obviamente, puede haber dolores articulares, puede haber artritis. En extremidades inferiores, bien lo dijo la doctora Andrea, puede haber, generalmente lo que vemos más comúnmente es la púrpura, las manchitas estas que comentábamos.
los músculos puede haber, es sentir como los dolores musculares clásicos de un ataque, por así decirlo. Y el riñón, básicamente, lo más importante es que nos puede afectar el riñón. De hecho, las vasculitis, hay 4 vasculitis que se caracterizan, bueno, casi todas lo pueden hacer, ¿verdad? Pero que se caracterizan por un síndrome que se llama síndrome riñón-pulmón. Tienen la glomerulonefritis, que es cuando ataca el riñón, y al mismo tiempo también tienen la hemorragia alveolar, que es cuando atacan el pulmón. Entonces le llamamos síndrome riñón-pulmón. Entonces, cuando tenemos el síndrome riñón-pulmón, se reducen mucho las posibilidades diagnósticas. Siguen siendo bastantes, pero son menos que en un inicio. Que en un inicio, claro. No hay que olvidar el cerebro, no hay que olvidar el sistema nervioso central y periféricos. El ataque puede afectar los nervios y paralizarlos por completo, entonces tu mano se puede quedar péndula, el pie péndulo, que es lo que generalmente sucede. Le llamamos, médicamente se llama mononeuritis múltiple. Entonces, eso también es importantísimo. Claro. Dentro de lo que te comentaba, lo introductorio de los temas, dicen, tiene mononeuritis múltiple, manchas en la piel, orina con trazas de proteínas, y tiene artritis o piensa en algo, vasculitis antes de otras cosas. La mononeuritis múltiple está ahí siempre, también hay que pensarlo siempre. Claro, claro, y sobre todo más en estos, pues los órganos vitales, ¿no? Igual, doctora Mara, el riñón, pues supongo que también pone en peligro y reduce mucho el tiempo, ¿no? De un diagnóstico. Sí, definitivamente, Lili. La realidad es que cuando los síntomas que el doctor Kiber menciona y a esto le agregamos daño renal, la verdad es que es muy importante iniciar un tratamiento oportuno porque sí puede llegar a tener un mal pronóstico. Entonces, a nivel renal, como lo mencionábamos, le llamamos en términos médicos glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Y a qué me refiero con rápidamente progresiva? Nosotros podemos evidenciar en un examen de sangre que se elevan las toxinas del riñón, específicamente la creatinina, donde vemos una evolución tórpida de este marcador y entonces aunado a los datos clínicos que el doctor Kiber menciona o si el paciente tiene algún daño pulmonar también, pues obviamente tenemos y estamos obligados a descartar este tipo de patologías. Una vez que evidenciamos esto, pues empezamos podemos solicitar un examen general de orina. En este examen general de orina podemos evidenciar si hay sangre, si hay proteínas y otros estudios más específicos que determinaría el grado de proteínas que está tirando el paciente. Entonces, específicamente hablando, daña el glomérulo, que es la parte que conforma el riñón y que hace toda la función del riñón, y entonces esto provoca inflamación, lo que conlleva a que tire sangre, tire proteínas, ¿verdad? Entonces, una vez documentado, pues sí es importante hacer el diagnóstico también oportuno, ¿verdad? Claro. Me llamaba la atención también que al afectarse el riñón también se eleva la presión arterial. Claro, es un dato clínico importante, el hecho de que el riñón empiece a fallar, obviamente por un descontrol ahí de hormonas, también pudiera llegar a provocar una hipertensión. Y la hipertensión asociada a un proceso autoinmune como es la vasculitis, pues bueno, hay muchas cosas que tratar, ¿verdad? Claro. Y pues es importante identificarlo. Insisto mucho en esto porque a veces no nos damos cuenta. El riñón dañado no avisa hasta que ya está con mucho daño, ¿verdad? Entonces, la prevención, la identificación ante el menor dato clínico, pues importante actuar. Actuar, claro, y acudir también. Y bueno, en la piel, doctora Andrea, hablábamos ahorita sobre estas manchas púrpura que se le llaman. ¿Qué otros síntomas puede haber o signos que nos puedan alarmar un poco? Lo más importante es que cuando son vasculitis de pequeño calibre, además de la púrpura que vamos a ver, podemos llegar a ver incluso como granitos, que nosotros le llamamos como pápulas rojas, violáceas. Puede llegar incluso a tener aspecto como de roncha. Hay una vasculitis que se llama vasculitis urticariana porque asemeja como si el paciente tuviera una urticaria como común y corriente. Y esta puede estar afectando en cualquier parte, o sea, puede estar en tronco, en extremidades superiores, inferiores, etcétera, ¿no? Y pudiera también llegar a tener úlceras. Las úlceras son un dato también de que ya hay una afectación de un vaso sanguíneo de mayor calibre. Entonces, generalmente
lo vamos a ver cuando son vasculitis de mediano calibre. Ok, que estamos viendo ahí en pantalla ahí, estas manchitas que hemos mencionado. Entonces, lo característico es que, si te fijas, a veces también hay lesiones que se llaman como en diana y son un poquito lo que se ve que el centro se ve más oscuro, como más violáceo, y la periferia se llega a ver un poquito más claro, ¿no? Sí. Entonces, estos son 4 casos como bastante característicos de algo que se llama púrpura palpable. Cuando hablamos de que es palpable, es simplemente que pases tú tu mano y ya no solo es una mancha, sino tiene consistencia, o sea, tiene un poquito de cuerpo. Como esa lesión, bordes. como bordes, exactamente. Ok, al pasarla. Muy bien, bueno, pues son buenos identificarlos. Y una pregunta que les quisiera hacer a los 3 es que, ¿cómo podemos identificar? Vimos ya algunos síntomas, sobre todo los síntomas, digamos que comunes, que rodean a todas las vasculitis. ¿Y cuándo podemos decidir que es momento de ir con un especialista? Recordemos que todos, pues bueno, siempre vamos al médico familiar o al médico general, y supongo que se puede confundir con muchas otras patologías, o como bien dijiste. Sí, definitivamente nos ha pasado que llegan, afortunadamente cuando llegan al consultorio, pues llegan muy tranquilos. Claro. Generalmente, a mí me ha pasado personalmente que llegan con púrpura o que llegan con sinusitis u otitis, que es lo que más comúnmente me ha pasado en consultorio, ¿no? Claro. En consultorio, realmente que me llegue un paciente en consultorio son muy raros. Hay que tomar en cuenta que es 1 en 7,000 en Estados Unidos. Pero la incidencia por millón de pacientes depende de la vasculitis, pero no pasa de 10 o 15 personas por cada millón de habitantes. Entonces, es muy baja la incidencia. Entonces, cuando eres reumatólogo, nefrólogo, dermatólogo, vas a ver más porque pues a eso te dedicas, ¿no? Sí, claro. Pero generalmente lo vemos en contexto de un paciente hospitalizado. Sí, cuando ya avanzó un poco. Exactamente, que a lo mejor ya fue con el médico general, que ya fue a lo mejor con su médico de cabecera y que fue parcialmente tratado porque pues obviamente a lo mejor parecía una infección influenza, por poner un ejemplo. Sí. Parecía y que puede ocasionar igual problemas en la piel, o igual problemas en cualquier lado. Entonces, sí pasa que generalmente cuando lo vemos en hospital, que es cuando más comúnmente lo vemos, están más avanzados, y definitivamente la parte de la infección como sí insisto, hay que descartarla siempre. Estamos en el equipo a la doctora Cintia, que también hoy no pudo acompañarnos, pero que nos apoya bastante en la descartar o en vigilar la posibilidad de una infección. Y la verdad es que hay varias maneras de estudiar, tratar de hacer un diagnóstico. Hay que recordar que no hay un estudio 100% diagnóstico. Hay que juntar una serie de criterios. Y una biopsia sería lo más cercano a un diagnóstico definitivo. Entonces, una biopsia de piel que sea compatible con algo autoinmune de vasculitis nos puede dar el diagnóstico. Al igual que la biopsia del riñón. Entonces, al igual que la biopsia del nervio. Igual que la biopsia del pulmón. Entonces, eso nos puede ayudar. La biopsia, para veces tomar las biopsias no es lo más fácil en un paciente grave. Claro. Entonces, ni es la primera opción. Exactamente. O sea, llega un paciente inestable, vamos a biopsiar el riñón, no es lo más habitual. Tenemos que primero estabilizar y demás. Entonces, muchas veces nos basamos mucho en la piel. Porque la piel podemos tomar una biopsita chiquitita y ya. Entonces, con eso podemos sacar un diagnóstico más certero. Sí, entonces ahí es donde también es como dice Kiber, ¿no? Pues es bastante complicado llegar a hacer una biopsia de riñón, pero generalmente la piel, y como tiende a afectar extremidades inferiores, es un área bastante accesible, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de manifestación o de tipo de ronchita o púrpura, o si hay una úlcera, eso nos va a decir de dónde hay que tomar la biopsia. ¿Por qué? Porque también eso es bastante importante. Si tomamos la biopsia de una lesión que ya lleva 5 días, no vamos a ver prácticamente nada, porque ya simplemente se ve como la inflamación residual que dejó ahí. Entonces, lo importante es tomar la biopsia de lesiones recientes. O sea, lo ideal es que textbook es que sea en 24 a 48 horas de que haya aparecido como esa ronchita. Y es algo bastante común. O sea, a lo mejor ese rash el paciente lo tiene por una semana, 2 semanas, pero hay lesiones nuevas que están apareciendo. Entonces, es importante como tomarlo de la parte adecuada, ¿no? Sí. Y a veces compararlo con la piel sana, ¿no? También.
Sí, hay un estudio que se llama inmunofluorescencia, entonces al igual de tomar de la roncha que vemos, también vamos a tomar de la piel sana que está circundante, porque ahí vamos a ver ese depósito de complejos inmunes, entonces nos ayuda mucho a pasar esos datos obviamente al reumatólogo de Kieber, estoy viendo una púrpura palpable, fíjate que salió positivo a IgA, y entonces todo eso nos ayuda a llegar a un diagnóstico y ponerle como, a mí me gusta decir, como nombre y apellido a lo que estamos tratando, ¿no? Claro, y es bien importante eso que acabas de decir, realmente tener un diagnóstico de lo que nos está pasando, que siempre decimos aquí en Salud al Día, de esto y de otras enfermedades, ¿no? O sea, porque a veces nos quedamos con esos síntomas como la fiebre, el dolor articular, y como dice el eslogan de Kieber, pues no es normal que te duela, ¿verdad? Entonces hay que ponerle un nombre y un apellido a lo que está pasando. Gracias por repetir el eslogan. ¿Verdad? y aparte es importante este equipo, el equipo multidisciplinario, ¿no? Así es, Lili. Y fíjate que a nivel renal, aunque bien lo comenta el doctor Kieber, a veces el paciente ya es un paciente que está en el hospital, es un paciente grave, es un paciente a quien específicamente hablando de una biopsia renal, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Por los riesgos que esto conlleva. Pero no hay nada mejor para esto que una biopsia renal. ¿Por qué? Porque en la biopsia renal nos va a dar la información necesaria de qué tan dañado está el riñón, ¿sí? Y bueno, y poder dar un tratamiento. Claro, ¿qué tan agresivos tenemos que ser? ¿Qué tan agresivos? Para el tratamiento, que es precisamente de lo que vamos a hablar regresando de este corte aquí en Salud al Día. Quédese con nosotros, no le cambie, volvemos en un momentito. ¿Sabías que el sistema circulatorio está compuesto por una cantidad impresionante de vasos sanguíneos, arterias y capilares? Si las tomáramos todas y las ordenáramos una tras otra, obtendríamos una fila de 100,000 kilómetros, o sea que extendido sería capaz de dar 2 vueltas y media a la Tierra. ¿Qué tal este dato? Y bueno, precisamente queda muy ad hoc con lo que estamos hablando, el tema del día de hoy, de la vasculitis, y realmente es la importancia, como bien mencionaba ahorita el doctor Kieber, pues bueno, como vimos ahí en la imagen que teníamos y como vemos, todos los capilares, vasos sanguíneos puede afectar en todas partes del cuerpo y en todos los órganos de nuestro cuerpo. Y bueno, para cerrar un poco, doctora Mara, que ahorita me quedé un poquito con la duda de la biopsia renal y la importancia que es tenerla también. Así es, Lili. Comentaba esto puesto que, como lo hablábamos, ¿verdad? Son pacientes hospitalizados que normalmente ya identificamos elevación de las toxinas de una forma rápida, donde aunado a esto con las características clínicas que mencionamos, sospechamos de una vasculitis, definitivamente no hay nada mejor que la biopsia renal, porque en base a lo que tengamos, hablando como por medio de la inmunofluorescencia, vamos a determinar el grado de daño que tenga el paciente. ¿Y por qué es importante esto? Porque en base al daño que tenga es la respuesta a tratamiento que va a tener. Es decir, no es lo mismo que un paciente tenga el 50% de sus riñones dañados, de acuerdo a lo que se menciona en la biopsia, a que tenga menos de este porcentaje. La respuesta va a ser mucho mejor al tratamiento y le va a ir mejor. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en la biopsia renal también. Claro, y es muy importante realmente, pues bueno, es tener esta opinión del equipo que nos está viendo, por ejemplo, en este tipo de padecimientos, para que realmente se lleve a cabo este diagnóstico y con eso se llegue a un acuerdo en el tratamiento, que supongo que debe ser bien diverso, doctor Kieber, de acuerdo a la persona, al tipo de vasculitis y también, como bien decía la doctora Mara, al daño que está hecho, ¿no? Exactamente, la verdad es que cuando estamos en el hospital, que generalmente estamos ahí en el equipo, tenemos que ver las situaciones, ¿no? Entonces hay que evaluar, ¿sabes qué? Ya descartas esa infección, ya le puedo dar los medicamentos los míos, y a veces hay un estirón afloje a lo mejor de unas horas, un día de dame chance en que descarto una infección considerablemente y cosas así, ¿no? La verdad es que el tratamiento generalmente, cuando es un paciente hospitalizado, generalmente es agresivo. Es una enfermedad que si estás hospitalizado generalmente ya está dañando algo
grave, particularmente el riñón o el pulmón, sin dejar de lado sistema digestivo, cerebro, nervios, todos importan, todos son igual de graves. Entonces, el tratamiento es agresivo porque la enfermedad se está comportando de manera agresiva. Y es algo que tiene que quedar claro. Y ahí me gusta decir algo en la consulta o en la visita hospitalaria es, te voy a dar una quimioterapia, que sepan que es una quimioterapia, para que no se asusten fuera, después de que alguien, ay, Tirón, eso es una quimioterapia. Pues sí, claro. Te estaba dando una quimioterapia, no tiene nada que ver con el cáncer. Sí, sí. Punto, qué bueno que lo aclaras. No tiene nada que ver con el cáncer, pero te tenemos que dar un medicamento que modere, o que debilite un poco el sistema inmunológico, que es el que está montando el ataque contra tus órganos. Claro. Si no lo hago, no hay solución. Se va a morir el órgano, eventualmente el paciente portador del órgano. Entonces, tenemos que detener el ataque. Entonces, usualmente vamos a ser agresivos. Entre que damos esteroides, que son medicamentos que desinflaman de manera muy rápida y muy potentemente. También damos medicamentos tipo quimioterapias que se llaman la ciclofosfamida particularmente, o el rituximab. Son medicamentos que atacan ciertas vías del sistema inmunológico para detener este ataque. Se puede, en el contexto del paciente ambulatorio, se pueden intentar con cosas más tranquilas. Un medicamento que se llama metotrexato es muy bueno también. Y de hecho es la primera elección en pacientes con una vasculitis leve. Claro. La verdad es que de las vasculitis todo depende bastante, porque depende del calibre también, porque hay unas vasculitis que se llaman la de Takayasu, la de Kawasaki, que son enfermedades que afectan vasos grandes, como la arteria aorta, que causan aneurisma. Entonces hay cosas que también ocupa que alguien se meta al vaso sanguíneo y ponga un stent o un tubito en las partes donde se dice un chichón en la arteria y nos proteja para que no se rompa ese pedazo de la arteria. Entonces, el tratamiento puede ser desde algo mecánico que tengamos que poner ahí hasta algo que tengamos que hacer para modular el ataque o disminuir el ataque del sistema inmunológico hacia tu cuerpo, o antibióticos o antivirales o antimicóticos para mitigar la infección que esté provocando la vasculitis, obviamente retirar cualquier droga o sustancia que esté provocando la vasculitis. Claro, exactamente. Y bueno, algo muy importante también, ahorita que estamos hablando del tratamiento y que esta pregunta la hacemos casi todos los días que tenemos Salud al Día, es, doctora Amada, ¿qué importancia tiene el apego al tratamiento? Híjole, yo creo que es así como algo sumamente importante para que al paciente le vaya bien. Una vez que identificamos daño renal, la realidad es que el paciente siempre tiene riesgo de llegar a una enfermedad renal terminal. Me refiero a esto con terminal, no que sea lo último de su vida, sino que el riñón ya no tiene opción y que tendríamos que llegar a pensar en hemodiálisis o diálisis, ¿no? Una terapia de reemplazo renal. Para no llegar a esto, es muy importante el tratamiento. Yo creo que es la pauta principal para evitar que el paciente llegue a requerir terapia renal sustitutiva. Entonces, aquí es como lo mencionaba el doctor, es esteroides que bajan las defensas, ¿verdad? Que finalmente es lo que están atacando a los vasos del riñón, y ver la evolución. Claro. Pero también la importancia de la biopsia renal, puesto que podemos dar el tratamiento, que es un tratamiento agresivo, claro. Pero si la biopsia del riñón ya tiene un daño crónico, un daño irreversible, prácticamente el tratamiento sería fútil. Entonces, aquí pues es importante hablar con el paciente, decirle las características clínicas que tiene actualmente, ¿verdad? Y plantearles cuáles son las opciones de tratamiento. La realidad es que muchos pacientes pueden llegar a requerir terapia renal, pero también existe un porcentaje de pacientes donde responden bien, donde se identifica de inmediato la enfermedad, se ataca y la evolución puede ser favorable. Claro, claro, que no llega a ese extremo. A ese extremo, ¿verdad? Así es. Y bueno, doctora Andrea, ¿pueden quedarse secuelas de la vasculitis después de este tratamiento? Sí pueden quedar secuelas. Ahora, yo generalmente veo casos como
de vasculitis de pequeño calibre que muchas veces puede solamente estar afectando la piel, o sea, sin tener repercusión en otros órganos. En realidad la doctora Mara y el doctor Kiber pues ven casos, o sea, como mencionaron, más severos y más sistémicos. Pero sí es muy importante lo que comentan acerca del tratamiento, porque generalmente son pacientes que ya también pasaron por varios médicos y a veces en este tipo como de condiciones hay que ser muy claros con el paciente y explicar o sea, no va a ser algo que se va a resolver de una semana a otra y que tiene que tener paciencia y que tiene que hacer todo como se lo indicamos, ¿no? Es específicamente para prevenir esto, ¿no? Claro, y importante eso, ¿no? Sí, es que la verdad es algo que ya está súper estudiado, más que todo, nadie de los médicos lo decimos porque nos da un poco de temor la repercusión, pero la verdad es que lo que está bien estudiado es que un paciente que tiene un nivel cultural alto, y por cultural alto no me refiero a que esté estudiado, ni que tenga títulos, que el médico tenga la capacidad de explicar la enfermedad y que el paciente tenga la capacidad de comprender la enfermedad. Eso se le llama el nivel cultural alto. Al momento que lo comprendas, tienes mejor pronóstico. Está escrito en casi todos los capítulos, en casi toda la literatura. Nivel cultural impacta en el pronóstico del paciente. Entonces, también los médicos a veces fallamos en explicarlo de manera adecuada. Entonces, hay que echarnos un poquito la culpa en ese sentido. Pero también a veces el paciente se pone renuente a tratar de comprender la enfermedad. Claro, y que es bien importante, cualquiera que sea la enfermedad, tener este conocimiento de lo que nos está pasando, por qué nos pasa, quiénes son los especialistas, quiénes son los que nos deben atender, cuál va a ser el plan, digámoslo así, del tratamiento, ¿no? Y bueno, doctora Mara, ¿se puede presentar también la vasculitis con algunas otras enfermedades? ¿Junto con otras enfermedades? Sí, claro, se puede presentar con algunas otras enfermedades, incluso puede haber una infección agregada, puede estar asociado a algún tipo de cáncer, alguna neoplasia, que eso es de lo menos común, ¿verdad? Pero sí es muy importante identificar y cuando estudiemos al paciente, estudiarlo de forma global, ¿verdad? Claro. No solo el hecho de decir, bueno, tiene daño renal y te enfocas en lo renal, pero es estudiar al paciente de forma global, descartar otro tipo de patologías que puedan estar asociadas con estos vasculitis y pues dar tratamiento, ¿verdad? Exacto, eso es bien importante. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte aquí en Salud al Día para volver con nuestro último bloque y contestar las dudas que tenemos todavía sobre la vasculitis. Quédense con nosotros y en un momentito regresamos a Salud al Día. Y bueno, este último Lili Tip del día de hoy se los quiero mencionar porque vi que se cortó. Este es uno de mis Lili Tips favoritos. Toma té como un ritual de sanación diaria, así como lo escuchas. Puedes sobrellevar las emociones negativas y tener más energía positiva tomando té. Aprecia su color, su fragancia y su sabor y también disfruta el vapor que desprende, el cual al ser inhalado te proveerá los mismos beneficios que lo que estás tomando. Así que para todos estos días que andamos un poco estresados, una taza de té a media mañana o a media tarde siempre nos va a ayudar a relajarnos y a sentirnos mucho mejor y a continuar positivamente con nuestro día. Y bueno, pues seguimos aquí en Salud al Día platicando sobre la vasculitis y bueno, ya hemos platicado que es una enfermedad autoinmune y yo te quiero preguntar, doctor Kiber, si es igual o parecida a las otras enfermedades autoinmunes que tiene estas etapas de remisión, digamos que es como cuando se estabiliza o se duerme la enfermedad y luego se vuelve a reactivar. Sí, generalmente cuando la encontramos está en un episodio activo, hay varias escalas para poder medir la actividad, la severidad de la actividad. Sí. Y la meta es llegar a la remisión, que sería que estuviera completamente dormida. Entonces, el principal factor de riesgo para después de haber logrado una remisión y luego perderla es que el paciente deje
el tratamiento. Claro. Importantísimo eso. Apenas te iba a preguntar, porque eso es una pregunta que siempre ha surgido en los demás programas de las enfermedades autoinmunes cuando estamos en estas enfermedades en una etapa de remisión. ¿Se puede dejar el medicamento y el tratamiento? No, generalmente hay que usar un poquito, salirse y usar el contexto de la situación. Estoy en remisión por el medicamento. Si no estuviera, no hubiera, obviamente a veces los pacientes o a veces las personas creen que queremos medicar. Claro. La verdad es que medicar tienes que vigilar muchas cosas. Exacto. A lo mejor ya no vemos los médicos la parafernalia o todo lo que está alrededor porque estamos acostumbrados, pero realmente hay que vigilar muchas cosas. Exacto. Particularmente medicamentos como este. Entonces, generalmente vamos a bajar el tono de la intensidad después de cierto tiempo, generalmente después de 6 meses, vamos a bajar el tono de la intensidad que usamos en un inicio y vamos a dejar una terapia de mantenimiento. Claro. Entonces, la terapia de mantenimiento muchas veces es la que el paciente tienda a soltar. Claro, pues ya me siento mejor, ya no tengo estos síntomas, entonces pues ya hasta se me olvida tomarme el medicamento, ¿verdad? Y algo bien importante es que no todos los doctores somos portadores de la verdad absoluta, o sea, ni yo tengo la verdad absoluta, ni ningún compañero mío doctor lo tiene. Claro. Entonces, las segundas opiniones, terceras opiniones, cuartas opiniones, yo creo que una segunda y una tercera, una segunda es completamente válida. Completamente válida y ningún médico debería sentirse insultado por eso. Porque pasa que los médicos insultan, no pasa nada. Una tercera, ¡ay, todavía te la valgo! Una cuarta ya es quiero que me digan lo que quiero escuchar. Exacto. Entonces, también escuchar muchas opiniones confunde y puede ser que ni una esté incorrecta. Exacto. Todas van a estar correctas. Entonces, obviamente basarte también mucho en la empatía que tienes con tu médico y cómo te ha ido. Pero es importante que asimiles y aceptes. La tanatología aquí de la enfermedad es importante. Claro. Asimiles y aceptes la enfermedad para que puedas trabajar sobre la enfermedad. Claro. Tanto los cambios que como platicábamos del estilo de vida en el corte. Exacto. Dejar de fumar. A lo mejor en el periodo activo no hacer una actividad física importante. Ajá. Pero después ya entrando a la remisión a lo mejor ya tener una actividad física regular, una buena alimentación. Exacto. Tú te encargas de eso. Exacto. Un buen esquema de vacunación. Obviamente drogas ilícitas. Sí. Y la doctora Andrea comentaba que quitar algunas cosas más también. Claro, y algo bien importante que te dije, Andrea, por favor, dilo ahorita que regresemos del corte, porque esto es algo que también repetimos siempre en Salud al Día. Sí, hablábamos de la automedicación, ¿no? Así Entonces es. hay a veces medicamentos como sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos que yo creo que todo mundo en un momento se ha tomado, claro. o sea, algo para algún dolor de cabeza, los tenemos en casa. Y bueno, también hay antibióticos que pudieran llegar a hacer como que, o a causar vasculitis. Entonces, pues lo más importante como que en estas cosas es, por favor, tratar de evitar la automedicación. Claro, claro, exactamente. Eso es algo bien importante e irónico, ¿no? Porque no nos queremos tomar a veces el medicamento indicado o el tratamiento indicado y nos andamos tomando otra cosa. Es bien importante, Lili, y qué bueno que enfocamos este tema, este punto, porque una vez que hay daño renal, la realidad es que si el paciente llegara a tener dolor, alguna infección que se automedica, la realidad es que podemos llegar a agudizar la falla del riñón. Claro. Entonces, todo tipo de medicamentos que lo conocemos como nefrotóxicos, háblese de antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno, todos esos medicamentos pudieran llegar a causar daño y agudizar la falla. Y nosotros, hablando específicamente del tratamiento, cuando vemos una respuesta favorable, es que las toxinas del riñón se detienen, es decir, ya no se incrementan. Eso es hablar de una respuesta favorable. ¿Qué otra cosa podríamos evidenciar? Que el paciente ya no está tirando proteínas, que ya no está tirando sangre por la orina. Claro. Eso también nos habla de una respuesta a tratamiento. Vamos disminuyendo la dosis de los medicamentos, ¿verdad? Que en este caso es el esteroide principalmente, y vamos viendo su evolución. ¿Puede la enfermedad reactivarse? Definitivamente sí. Entonces es ahí donde tenemos que volver a implementar medidas más drásticas, claro, para tratar finalmente de controlarlo. Claro, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, quisiera que solo para cerrar el punto de la automedicación, algo bien importante también, además de los medicamentos que a veces tenemos en casa, como los que mencionó la doctora Mara, también existen muchos suplementos, remedios naturales y todo, que a veces
como bien decías, doctor Kiber, pues en esta búsqueda de otra consulta, pues llegan estas terapias alternativas que pues siempre hay que estar en completa comunicación con nuestro especialista y con él comentarlo primero, ¿no? Sí, la verdad es que yo incluso, hasta yo soy un tanto precavido en ese sentido porque yo creo que realmente, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos deberían ser controlados. Claro. No deberían de poder estar al alcance de todos. Libre, sí. Y si está al alcance de todos, bueno, que el médico se haga responsable, ¿verdad? Pero yo muchas veces ni siquiera los utilizo. Claro. Prefiero usar el esteroide, que la gente tiene más miedo, Sí, sí, sí. que el antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, les digo, es que vamos a verlas, compara las tablas de efectos colaterales y adversos de cada uno. Me quedo con el que es predecible. El asteroide el que conoces. es muy predecible, es que es muy predecible en tiempo y en cantidad. Demasiado predecible. Entonces, cuando es predecible, te sientes seguro. Claro. Entonces, y el antiinflamatorio no esteroideo puede ser muy benigno en miles de ocasiones. Claro. Pero en una que te haga algo daño, te hizo un daño que no sabías, que no te lo esperabas. Exacto. Sí, y la verdad es que yo siempre trato de hablar con el nefróloga, ¿sabes qué? Oye, ¿le puedo dar esto? Sí, va. Exacto. Sí. Y hay muchas cosas, doctora Mara, que también navegan con la bandera de ser naturales. Sí. Y pues no nada más en esta enfermedad, sino que siempre pues el riñón es uno de los principales afectados, ¿no? Claro, muchas veces, aunque la función renal esté preservada e incluso no se tenga un daño de vasculitis o alguna enfermedad autoinmune que ataque el riñón, hago hincapié en esto porque es muy frecuente que el paciente llegue y me diga, es que estoy tomando este producto naturista. Claro. Igual se lo digo a todos mis pacientes, productos naturistas donde no tengamos evidencia de su efectividad, mejor retirarlos, porque Claro. a la larga puede llegar a causar daño renal importante, que incluso una vez que se establece el daño renal, la probabilidad de que el paciente llegue a terapia de reemplazo renal es mayor. Claro. Entonces, todo aquello que podamos prevenir para poder llegar a hemodiálisis o diálisis peritoneal es lo mejor que podemos hacer. Claro, Así claro. es. Y Ahora, Lili, hay también cremas como comerciales, sí, sí. yendo a eso, sí, voy a sí, sí, aprovechar, claro. que generalmente son como, no voy a decir nombres, pero que tienen esteroide, que tienen para el Ah, sí, hongo y claro. que tienen para bacterias. Entonces, y es súper común que los pacientes lo usen para cualquier cosa Pero en la del piel, diario, ¿no? a veces he conocido personas, ¿Esta que sobre es todo verde? mujeres, Sí, sí, hay, Ok. hay que como la unas traen tres en la- muy que la marcas traen en la bastante bolsa comunes. Y Sí. cualquier cosita, ay, pues se la ponen. Y es un Exactamente. medicamento. Es un medicamento y la verdad es que en la mayor parte de las veces lo único que vemos nosotros como dermatólogos es complicaciones por usar ese tipo de medicamentos y la verdad es que la gente que los usa es gente que no ha llegado a un diagnóstico, porque si es bacteria y si es hongo no le vas a dar un esteroide. Y si es algo inflamatorio no tienes por qué darle a veces nada para bacterias y hongos. Exacto. Entonces es como de que, bueno, no sé qué es, pero ahí a ver si funciona. Sí, y ¿no? a lo Entonces, mejor, no es lo mejor. por un momento te quita Claro. La inflamación porque tiene un poquito de esteroide, Exacto, pero- etcétera, pero sí, también tratar de evitar como ese tipo Claro. Te quita la oportunidad de la biopsia muchas veces Exacto. también. Claro. No, y aparte Sí. que retrasa el tiempo Sí. del diagnóstico, Sí. Claro. porque pues nos sentimos mejor, entonces ya no vamos Exacto. y recordemos que todo se sigue complicando. Dentro de nuestro organismo hay muchas cosas o pocas cosas que vemos a través de la piel, por ejemplo, ¿verdad? Y que hay cosas que están pasando dentro que no vemos, ¿verdad? Así es. Entonces es importante estar en comunicación con los especialistas. Y bueno, precisamente, Andrea, te quisiera preguntar, ¿en dónde te podemos encontrar? Yo estoy en un consultorio particular Ajá. en Vasconcelos. Mis redes sociales es de Instagram, derma.andrea, ahí me pueden seguir. Y los teléfonos de mi consultorio son 84 78 06 28 y 27. Ok, derma.andrea. Derma.andrea, Ok, sí. ahorita te vamos a seguir. Y doctora Mara, ¿en dónde te podemos encontrar? Gracias, Lili. Mi consultorio está en el Centro de Especialidades Médicas, Ajá. consultorio 113, primer piso. El teléfono de contacto, se los dejo, es el 818-65-307-45. Y pues bueno, de mis redes sociales en Instagram es Marita84. Marita84, ok, Así es. para seguirte y podemos estar en Gracias. contacto para cualquier duda o consulta. Y doctor Kiber, ¿en dónde te podemos encontrar? Pues bueno, si le pones
Kiber González en cualquier parte va a aparecer. Va a aparecer. Digo, nadie se llama Kiber, no es por la Entonces le pones Kiber González. Pocos se llaman sí, Mara. Pocos se llaman Mara, exactamente. Entonces pones Kiber González y voy a estar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en la página de internet, lo que se los que necesitamos. A veces que llegan muchos mensajitos. Que tengan paciencia. Sí, tengan paciencia. Definitivamente estamos trabajando para responder lo más rápido posible. Perfecto, pero ahí como ven, querido público, pues tenemos todos los datos de contacto de nuestros especialistas y como siempre decimos aquí en Salud al Día, la importancia de estar en contacto con ellos y después de que tengamos a lo mejor un contacto con nuestro médico general y no tengamos algún cambio en nuestra salud, pues es importante buscar la opinión de un especialista para, entre más oportuno detectemos cualquier padecimiento, pues vamos a tener este tratamiento oportuno. Yo lo espero el próximo lunes para seguir hablando sobre temas de salud y seguir contestando todas sus dudas. Yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.